Bienvenidos a mi canal, donde nos sumergimos en el apasionante mundo de las series turcas, desentrañando secretos, analizando relaciones y por supuesto chismeando un poco. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que a muchos nos ha intrigado, un vacío que se sintió en la pantalla, y una historia que involucra a dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de las series turcas, Can Yaman y la ausencia de Demet Özdemir. Sí, hoy vamos a hablar de esa etapa, de lo que se percibió, de lo que se especuló, de lo que nos llegó al corazón. Sé que muchos de ustedes, como yo, son fanáticos empedernidos de las series turcas. Y como fanáticos sabemos que hay algunas parejas en pantalla que simplemente encajan. Tienen esa magia, esa química que te atrapa desde el primer momento y te hace desear que su historia continúe para siempre. Y seamos sinceros, Can Yaman y Demet Özdemir, en la serie Erkenci Kuş, fueron precisamente eso. Fue un fenómeno. Su relación en la ficción, con esa chispa, con ese tira y afloja, con esos momentos de ternura y pasión, conquistó a millones de corazones en todo el mundo. La serie fue un éxito rotundo. Literalmente explotó. Y con ese éxito vino algo más, una conexión que trascendió la pantalla. Muchos fans, y me incluyo, empezamos a percibir que había algo más entre ellos, algo real, una química que iba más allá del guión. Empezamos a seguir sus redes sociales con más ahínco, a analizar cada foto, cada interacción, cada rumor. Era como un juego, una búsqueda constante de pistas sobre su relación, tanto dentro como fuera del set. ¿Y quién no se sintió cómplice al ver las fotos de las vacaciones, los comentarios en las publicaciones, las miradas que se cruzaban en las entrevistas? Era como si nos invitaran a ser parte de su historia, una historia que prometía mucho. Pero como en todas las buenas historias, llegó un momento de cambio. Erkenci Kuş llegó a su fin, y con el final de la serie, cada uno tomó su propio camino. Can Yaman, con su creciente fama internacional, se embarcó en nuevos proyectos. Demet Özdemir, por su parte, también continuó su carrera actoral, cosechando éxitos en nuevas producciones. Y aquí es donde entra el tema que nos convoca hoy, la ausencia. La ausencia de Demet en la vida de Can, la ausencia de esa conexión que había cautivado a tantos. Cuando Can Yaman comenzó a trabajar en sus nuevos proyectos, sobre todo en el extranjero, se notaba algo. Era como si faltara una pieza en el rompecabezas. La energía, la alegría, la complicidad que emanaba de él cuando estaba con Demet parecía un poco atenuada. Por supuesto, continuaba siendo un profesional talentoso, un actor carismático, pero se sentía diferente. Y no solo lo percibían los fans más atentos. Incluso en entrevistas, las preguntas sobre Demet se hicieron frecuentes. Se preguntaba sobre la relación que mantenían, sobre el cariño que se profesaban. Y las respuestas, aunque siempre respetuosas y profesionales, no transmitían la misma calidez de antes. Este cambio, este sutil pero perceptible distanciamiento, generó una ola de especulaciones y análisis. La comunidad de fans, que había estado tan unida en la celebración del éxito de Erkenci Kuş, se dividió en bandos que debatían y teorizaban sobre lo sucedido. Se analizó cada detalle, cada gesto, cada silencio. ¿Había existido un conflicto? ¿Se habían distanciado por presiones externas, como los compromisos profesionales o las expectativas del público? ¿O simplemente, como ocurre en la vida, el destino los había llevado por caminos diferentes? Esto obviamente alimentó aún más las especulaciones. ¿Qué había pasado entre ellos? ¿Por qué esa distancia? ¿Habían tenido algún conflicto? Las redes sociales se inundaron de teorías, de análisis, de conjeturas. Y como siempre sucede en estos casos, algunos rumores eran más creíbles que otros. Algunos hablaban de discusiones en el set, de desacuerdos sobre el futuro de la serie. Otros, más románticos, creían que simplemente el destino los había separado, que sus vidas, a pesar de la fuerte conexión, no estaban destinadas a permanecer entrelazadas. La ausencia en ese momento se materializó en la falta de interacciones públicas, en la ausencia de comentarios cariñosos en redes sociales, en la falta de fotos que los mostraran juntos, disfrutando de su amistad. Los fans que esperaban un reencuentro en la vida real, una confirmación de su amor, quedaron decepcionados. El silencio de ambos actores fue un factor clave en la proliferación de rumores. A pesar de la constante demanda de respuestas, tanto Can como Demet mantuvieron una postura de discreción, evitando comentarios que pudieran avivar la polémica. Lo cierto es que a pesar de las especulaciones,
Nunca hubo una confirmación oficial de lo que realmente había sucedido. Ni Khan ni Demet hablaron abiertamente sobre los motivos de su distanciamiento. Mantuvieron la discreción, y siempre se mostraron respetuosos el uno con el otro. Pero esa falta de claridad, esa ausencia de respuestas, solo aumentó el misterio. Y para los fans, esa ausencia se sintió de manera muy palpable. Fue como si se hubiera apagado una llama. La chispa que había caracterizado la relación entre ellos, se había desvanecido. Y aunque ambos continuaron cosechando éxitos en sus respectivas carreras, esa magia especial que compartían en Erkencicus parecía haber quedado atrás. Se notaba en la forma en que se relacionaban con otros actores, en sus declaraciones en las entrevistas, en la atmósfera que los rodeaba. Esa química única, esa conexión tan fuerte, ya no estaba presente. Y aunque el profesionalismo y la dedicación de ambos actores permanecieron intactos, la energía vibrante que los unía en la pantalla había disminuido. ¿Y qué pasó con los fans? Pues divididos. Algunos aceptaron la situación, entendiendo que las relaciones, incluso las más especiales, pueden llegar a su fin. Otros, en cambio, se negaron a resignarse, a aceptar esa ausencia. Siguieron esperando, soñando con una reconciliación, con un reencuentro en la pantalla. Continuaron siguiendo sus carreras, pero siempre con la esperanza de que, de alguna manera, volvieran a estar juntos. Es comprensible porque Erkencicus fue más que una serie. Fue una experiencia. Fue una historia de amor que nos hizo reír, llorar y soñar. Y Can Yaman y Demet Özdemir, juntos, fueron los artífices de esa magia. Por eso su ausencia, esa falta de conexión, se sintió tan profundamente. Era como si hubieran perdido a un amigo, a un compañero de viaje, a alguien que había compartido con ellos una parte importante de sus vidas. La tristeza y la nostalgia fueron sentimientos comunes entre los fans. La ausencia de esa chispa, de esa complicidad, dejó un vacío difícil de llenar. Ahora, ¿por qué esta ausencia fue tan difícil? Creo que hay varias razones. Primero, la enorme popularidad de la serie. Erkencicus fue un éxito global, y eso significó que la relación entre Khan y Demet fue seguida por millones de personas en todo el mundo. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, y la relación entre los protagonistas fue un elemento clave de su éxito. Los fans se sintieron identificados con la historia, y la química entre los actores fue uno de los factores que contribuyó a la conexión emocional del público. Segundo, la intensidad de su química en pantalla. Su conexión era tan palpable, tan real, que era difícil imaginar que no hubiera algo más allá del set. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se comunicaban, todo sugería una conexión profunda. Y la actuación de ambos actores fue fundamental para construir esa química. Supieron transmitir emociones, crear un ambiente de complicidad y hacer que los espectadores se sintieran parte de su historia de amor. Tercero, la falta de respuestas. La discreción que mantuvieron ambos actores solo aumentó el misterio y la especulación. La incertidumbre alimentó la curiosidad de los fans, y la ausencia de declaraciones oficiales solo intensificó el interés en la relación entre ambos actores. La falta de información generó un ambiente de especulación y rumorología, donde cada detalle se analizaba y se interpretaba. Y por último, la nostalgia. Erkencicus representó un momento especial en la vida de muchos fans, un momento de alegría, de entretenimiento, de escapismo. La serie fue un escape de la rutina diaria, un momento para soñar y disfrutar de una historia de amor. Y la ausencia de esa magia, esa alegría, dejó un vacío. La serie se convirtió en un recuerdo entrañable, y la ausencia de esa magia especial generó una sensación de pérdida. La combinación de estos factores hizo que la ausencia de Demet Özdemir en la vida de Can Yaman y, en cierto modo, en la esfera pública, fuera tan notoria y sentida por los fans. Era como si una parte importante de la historia hubiera desaparecido, dejando un hueco que el público sentía la necesidad de llenar, ya sea con especulaciones, deseos o la esperanza de un reencuentro. En definitiva, la ausencia de Demet fue un tema que marcó un antes y un después. Fue un recordatorio de que las relaciones, incluso las más bonitas, pueden cambiar. Fue una lección sobre la importancia de respetar las decisiones de los demás. Y sobre todo fue un homenaje al poder de la ficción, a la capacidad que tienen las series de televisión para conectar con el corazón de las personas. La historia de Can y Demet, aunque marcada por la incertidumbre,
dejó una huella imborrable en el mundo de las series turcas. Pero no todo es tristeza. A pesar de la ausencia, ambos actores han seguido creciendo y evolucionando. Can Yaman ha ampliado sus horizontes, demostrando su talento en diferentes proyectos y países. Ha participado en producciones internacionales, ha aprendido nuevos idiomas y ha trabajado con grandes profesionales. Su carrera ha experimentado un crecimiento notable, y su presencia en la escena internacional ha sido un motivo de orgullo. Lo para muchos fans. Demet Özdemir ha consolidado su posición como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Ha protagonizado nuevas series, ha recibido premios y reconocimientos, y ha seguido cautivando al público con su talento y carisma. Su evolución como actriz ha sido constante y su capacidad para interpretar personajes diversos la ha convertido en una de las figuras más relevantes de la televisión turca. Y aunque sus caminos se hayan separado, siempre nos quedará el recuerdo de Erkencikus, de esa chispa, de esa magia que nos cautivó a todos. La serie seguirá siendo un referente en el género de las comedias románticas, y la actuación de Can y Demet será recordada como un ejemplo de química y conexión en la pantalla. Su historia, aunque marcada por la ausencia, ha dejado una huella imborrable en el corazón de los fans y en la historia de las series turcas. Pero la pregunta que sigue latente es, ¿qué pasó realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir? La respuesta probablemente permanezca en el ámbito de lo privado. Es posible que nunca sepamos la verdad completa, y quizás esa sea la mejor manera de preservar la magia de su historia. Las relaciones, incluso las más especiales, son complejas y están sujetas a cambios, a decisiones personales y a circunstancias que escapan a nuestro entendimiento. Lo importante es recordar que Erkencikus nos brindó momentos inolvidables, nos hizo reír, llorar y soñar. Nos regaló una historia de amor que trascendió la pantalla y que nos conectó con las emociones humanas más profundas. Y aunque la ausencia de Demet haya generado tristeza y nostalgia, debemos celebrar el legado que ambos actores dejaron, su talento, su química y la capacidad de crear una historia que tocó el corazón de millones de personas en todo el mundo. En el vasto universo de las series turcas donde las historias de amor, drama y pasión se entrelazan, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir en Erkencikus ocupa un lugar especial. Es una historia que, a pesar de la ausencia, sigue resonando en el corazón de los fans. Una historia que nos recuerda que el amor, la amistad y la conexión pueden ser efímeros, pero que su recuerdo perdura. Y es en ese recuerdo, en esa nostalgia, donde reside la verdadera magia de Erkencikus. Ahora, llegamos al final de esta reflexión. Espero que les haya gustado este análisis sobre la ausencia de Demet y el impacto que tuvo. Fue un tema que siempre me ha intrigado, y me encanta compartir mis pensamientos y sentimientos con ustedes. Si les gustó este vídeo, no olviden dejar un me gusta, compartirlo con sus amigos fanáticos de las series turcas y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y por supuesto, déjenme sus comentarios, ¿qué opinan ustedes sobre la ausencia de Demet? ¿Cómo la vivieron? ¿Creen que volveremos a verlos juntos en algún proyecto? Me encantaría leer sus opiniones. Muchas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.